Un día muy raro, como se suelen vivirse aquí en Pachuca, ¿verdad? Frío, lluvia, calor. De hecho, estaba pronosticado que ahorita a estas horas estuviera lloviendo y ya vemos que no, los pronósticos no son siempre tan asertivos, pero no dudo que llueva por la noche y gracias a Dios por la lluvia, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios nos dice que es una bendición de Dios que hace llover sobre justos e injustos. Dios bendice de esa forma a nuestro mundo. Quizás ustedes han tenido la oportunidad de tener una Biblia o quizás han llegado a tener una referencia escrita con respecto a lo siguiente. Por ejemplo, hay algunas Biblias que en la parte final o en su parte delantera, ¿verdad?, trae versículos cuando te encuentres en desesperación. Versículos cuando estés triste. Versículos cuando estés pasando por pruebas. Versículos cuando estés pasando por adversidad. Versículos cuando estés pasando por enfermedad. Versículos que compartir, ¿verdad?, con respecto precisamente a evangelismo. Y trae una serie de listas, o una lista, ¿verdad?, con algunos aspectos así muy especiales. Pero yo noté algo cuando estaba viendo esa lista, y es que casi en todos estos conceptos vamos a encontrar versículos de los Salmos, ¿verdad? Versículos para orar, versículos para adorar, versículos para pedir perdón, versículos para muchas cosas así, y se menciona. Y aparecen casi siempre, invariablemente, por lo menos un versículo en el libro de los Salmos. Y hemos estado estudiando el libro de los Salmos precisamente, ¿verdad? Los salmos sapiensales, hemos estudiado algunos salmos con promesa. Pero es interesante que el libro de los Salmos, ¿verdad?, que a pesar de ser un coritario, tengamos bases escriturales que obviamente fueron escritas por varios autores los salmos. De hecho, Moisés, ¿verdad?, escribió por lo menos 2 de ellos. Vemos a David, vemos quizás también a los hijos de Coré, algunos que no se conoce la autoría humana, pero la autoría proveniente de Dios y de su Espíritu, pues sabemos que ahí está, porque Él inspiró las Sagradas Escrituras. Así que podríamos nosotros decir que tenemos de todos sabores. El día de hoy vamos a ver un salmo que tiene que haber precisamente una oración contra la calumnia. Parece que la calumnia, ¿verdad?, no es muy tratada en algunos otros libros. Sí, un poco con Pablo, ¿verdad?, cuando es calumniado de no ser apóstol ahí en la segunda carta de los Corintios. Es calumniado no tampoco, sino mucho, ¿verdad?, porque incluso hubo algunas iglesias que ponían en duda su apostolado, y él se defiende no de una manera agresiva, sino sabia, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer comprender a las iglesias que en realidad su llamado había provenido de Dios, y que todo lo que él había sido en el pasado, en ese momento lo retoma, ¿verdad?, diciendo, pues si ustedes se dicen judíos, yo soy más, yo soy hebreo de hebreos, soy fariseo de fariseos. Y entonces, ahí en ese punto, ¿verdad?, vemos a un Pablo que está defendiendo precisamente la posición que Dios le había otorgado. Pero en el Salmo 41 vemos a David. A David, y en sus Biblias aparece como oración pidiendo salud, pero no es en realidad el tema principal la salud, solamente lo abarca unos pocos versículos, o quizás solamente 1 o 2 versículos. Así que vamos a ver lo que nos trae este hermoso salmo. Y en ocasiones podemos pensar de forma equivocada que solamente los salmos son alabanzas o letras de poemas que pueden ser cantados, pero en realidad traen enseñanzas, y algunas enseñanzas son muy objetivas. Así que cuando vayamos a la Escritura, hermanos, cuando vaya usted en su tiempo devocional a la Escritura, yo le recomiendo que ore a Dios, porque Dios les puede mostrar su incalculable sabiduría a través de pequeñas enseñanzas, a veces hasta nada más de un solo versículo, o también del libro de los Salmos.
Creo que a excepción del Evangelio de Juan y el Evangelio de Juan y el libro de Romanos, el libro de Salmos, estos tres libros, hay una, vamos a decirlo así, una enseñanza cronológica a través de un año examinando versículo por versículo. Y el libro de los Salmos así es. Si usted quiere alguna vez leer el libro de los Salmos en un año, no es igual que leer la Biblia del orden, como lo hemos estado haciendo, 3 capítulos, ¿verdad?, diarios, y quizás 5 capítulos el domingo, no, sino ahí precisamente en esta serie de lectura se leen solamente pequeñas porciones y se hace una reflexión sobre todo esto, se hace de una forma más profunda. Este salmo contiene 2 mensajes esencialmente. Uno es de orden sapiensal y otro es una oración. Uno es orden sapiensal y otro es una oración. ¿A qué me refiero sapiencial? Que da principios, ¿verdad?, que nos competen para tener valores y vivir la vida cristiana. Así que este salmo tiene un mensaje doble y lo dividimos de esta misma forma que se nos está presentando. Número 1, del versículo número 1 al versículo número 4, Dios responde con bondad a los bondadosos. Este sería el punto. Dios responde con bondad a los bondadosos, y de este versículo 1 al versículo número 4 está marcada la primera división como un salmo sapiensal. Y dice así el versículo número 1: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Quizás este versículo número 3 por eso se basó el subtítulo que aparece en sus Biblias. Pero hermanos, podemos ir nosotros enlazando un pensamiento tras otro pensamiento, y iniciando, ¿verdad?, en el versículo número 1 que dice que somos dichosos, somos bienaventurados. Se puede traducir somos muy felices, y algunos lo traducen como doblemente felices. ¿Quiénes son los felices? Bueno, aquellos, ¿verdad?, que son bondadosos para con el pobre, o el que piensa en el pobre. Hermanos, buscar el beneficio de los otros es una actitud cristiana hacia los más débiles. Creo que si algo pone en duda nuestra cristiandad es cuando la gente puede ver dureza en nuestro corazón con respecto a ayudar a otros. De hecho, en Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Hasta dónde entonces podemos nosotros notar a través de este versículo de Santiago que el estándar de Dios rebasa nuestras expectativas y rebasa nuestros límites? Porque si tú sabes hacer lo bueno, pero no lo haces, te estás absteniendo, ¿verdad?, de una virtud que debería de corresponder con tu nueva naturaleza al hacer lo bueno. A la mujer que derramó perfume a los pies de Cristo, ¿recuerdan a esta mujer? Se le criticó. Y la crítica vino de Judas, pero también, ¿verdad?, en otros evangelios, en Marcos y en Lucas se menciona esto, pero en uno de los evangelios mencionan que fueron sus discípulos, en realidad todos, los que estaban criticando, ¿verdad?, esta acción por parte de la mujer. Porque ellos pensaron dentro de sí, ese dinero, ¿verdad?, se le podía dar a los pobres, porque el perfume, ¿verdad?, que estaba en ese alabastro y derramado a los pies de Jesús, valía mucho dinero. Y ellos pensaron, bueno, ¿por qué este desperdicio? Se puede dar a los pobres, se puede vender y dar a los pobres. Pero Jesús les dijo: siempre tendréis pobres con vosotros. ¿Recuerdan este pasaje? Siempre tendréis pobre con vosotros. La misma palabra que se utiliza aquí en estos versículos para pobres es la misma que se puede traducir como débiles. Y creo que basta echar una ojeada alrededor de nuestro mundo para darnos cuenta que hay muchos pobres, empobrecidos materialmente, pero empobrecidos también espiritualmente. Porque ahí radica la pobreza. Hay gente que es pobre espiritualmente. Y en este salmo podemos identificar la intencionalidad que debemos de tener como cristianos. Que si deseamos ser dichosos, debemos de pensar en quién, en los necesitados.
en los pobres. Algunas iglesias, ¿verdad?, que ya podemos decir que son iglesias con una membresía bastante grande, a veces tienen comedores públicos, a veces incluso, ¿verdad?, instituciones tan grandes como hospitales o pequeñas clínicas, o a veces, si no son tan grandes, un dispensario médico, con el propósito de ¿qué? De mostrar el amor de Cristo y captar también a las personas que tienen una necesidad espiritual genuina para que puedan ser llevados a la salvación que Cristo ofrece. Creo que si nosotros, ¿verdad?, pensamos en tener una visión como iglesia, deberíamos de pensar esto a futuro. Pensar que en realidad, ¿verdad?, lo que podemos hacer es tener, ¿verdad?, un servicio social, el cual también nos permitirá mostrar no solamente el amor de Cristo, sino el Evangelio. Así que, hermanos, cuando nos sentamos a nuestra mesa, ¿verdad?, cuando nos sentamos a comer, en realidad creo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, llega al punto en que casi siempre, en todas las ocasiones, hay más abundancia que escasez, ¿cierto o no? Hay más abundancia que escasez. Tanto así que nos damos el lujo, ¿verdad?, de agarrar y decir tener un postre o simplemente tener 2 guisos a la mano. Porque hay abundancia y esto es una bendición de Dios. Y podríamos en ese momento pensar que hay otros que sufren por hambre. Y quizás deberíamos darnos tiempo, cada uno de nosotros, ¿verdad?, en pensar que quizás esa abundancia no siempre la hemos tenido. Algunos vivimos, ¿verdad?, en nuestra niñez, más escasez, porque las familias eran más numerosas, porque la situación, ¿verdad?, no era tan fácil para nuestros padres. Yo creo que una buena cantidad de nosotros, ¿verdad?, de mi generación, sus papás o los padres no eran totalmente profesionales, es decir, que hayan terminado una carrera, quizás eran obreros, o quizás, ¿verdad?, habían terminado alguna carrera técnica que en aquel tiempo era suficiente para encontrar un trabajo. Actualmente las circunstancias han cambiado mucho. Pero sin embargo también las familias eran más numerosas y era más difícil, ¿verdad?, el sustento. Podemos decir que hemos vivido entonces nosotros una experiencia, ¿verdad?, a través de nuestra vida, de experimentar una temporada de vacas flacas y una temporada de vacas gordas. Y esto, hermanos, es enseñanza. Porque en esos momentos de escasez material, o escasez de salud, o escasez, ¿verdad?, con respecto a una estabilidad emocional, podemos identificarlo como los días malos. Y el versículo número 1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo, que seguramente también experimentará este que es bienaventurado, sucede algo. ¿Lo librará quién? Jehová. Lo librará Jehová. Así que, hermanos, esos días malos, que en realidad podemos, o ya vivimos, o podemos llegar a vivir en el futuro, o los estamos viviendo, es algo que realmente quisiéramos evitar en nuestra vida. Por ejemplo, la falta de trabajo. ¿Qué es lo que transmite la falta de trabajo? Inseguridad y pobreza. Y puede llevarnos, ¿verdad?, precisamente a dudar de Dios, a dudar del cuidado de Dios. Por esto este salmo transmite todo lo contrario, la seguridad de que Dios tiene control sobre cualquier tipo de situación. Y que Dios, cuando atravesamos a través precisamente de ese día malo, Él nos cuida. Y también podemos entender lo siguiente: Dios actúa con bondad cuando nos encontramos en problemas o en crisis. Y esto es una respuesta de Dios hacia la bondad que también nosotros podemos expresar hacia otros. Parte de la bondad es una expresión también del perdón. En el Padre Nuestro dice: y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes, a los que nos ofenden. Y no es la única vez que se repite esto. Parece ser que el perdón de Dios tuviese una condicionante, el que nosotros perdonemos. Pero no es una condicionante, es el resultado de saber que nosotros, siendo tan inmundos, nosotros siendo personas que no somos dignas del amor de Dios, Dios se dignó a ofrecernos su perdón. Y por lo tanto nosotros también tenemos la responsabilidad, deberíamos de tener la sensibilidad de también ofrecerlo hacia quién, hacia quienes nos ofenden. Así que, hermanos, en estos primeros versículos, o estos primeros 4 versículos,
manifiestan que Dios tendrá misericordia y ayudará a quien también, ¿verdad?, ha visto o ha sentido el accionar de proporcionar un beneficio al prójimo, al menos favorecido. ¿Por qué, hermanos? Porque aprendemos a ejercitar nuestro corazón, a ser más bondadosos, a ser más gentiles, a poder entonces ponernos en los zapatos del otro. En forma general, estos versículos nos enseñan que para recibir también tenemos que aprender a dar. Ahora, Dios nos da por gracia. Eso no lo podemos cuestionar, porque ni siquiera podemos alcanzar un mínimo de la magnitud de lo que Él nos da con lo que nosotros podemos ofrecer a otros. Pero sin embargo, ¿verdad?, Dios quiere que tengamos ese valor en nosotros. Ahora, la siguiente división, que es precisamente el aspecto de la oración. ¿Cuáles son estos aspectos de oración? Bueno, el versículo 4 comienza diciendo: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Hasta aquí precisamente empieza también esta transición de ser un salmo sapiensal a un salmo de oración. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. No hay nadie, hermanos, no hay nadie que no tenga algo que confesar a Dios. No podemos decir que haya en este mundo, ¿verdad?, alguien que diga: yo estoy totalmente, ¿verdad?, consciente de que no he pecado. Si aún aquellos pecados que podemos decir de omisión, como el hecho de agarrar y decir: yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago, esto se puede considerar pecado delante de Dios. Entonces, ¿cuánto pecado podemos tener durante el día? Un mal pensamiento en sí mismo, ¿verdad?, también nos lleva a pecar. El pecado está morando, ¿verdad?, en nuestra carne por medio de nuestra concupiscencia. Así que no hay nadie, ¿verdad?, que no tenga algo que confesar a Dios. Y la premisa en nuestra oración, hermanos, yo creo que la premisa en cada oración que nosotros hagamos es saber que nuestra alma está enferma por el pecado y necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos la misericordia de Dios. El ponernos a cuenta primeramente delante de Dios, ¿verdad?, podemos decir, abre el oído, abre la ventana para ser escuchados. Dios, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, nos insta, ¿verdad?, a acercarnos a nuestro Padre en arrepentimiento. Jesús dijo en Mateo 25:23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Está implícito que Dios no se agrada, ¿verdad?, cuando tenemos un corazón rencoroso, porque esto precisamente tiene que ver con nuestra capacidad de recordar, de hacer memoria, de decir: bueno, hay alguien, ¿verdad?, que quizás tiene algo contra mí, y la orden es: ve y reconcíliate con tu hermano. Y a veces, hermanos, esto es un poco difícil de hacer. Hay un dicho que dice: nadie es monedita de oro para que todos lo quieran, ¿verdad? Siempre encontraremos a alguien que muestre antipatía hacia nuestra persona. Y muchos no saben o no sabemos lidiar con esto. En ocasiones no es tan fácil identificar las intenciones de otros. En realidad, hermanos, la Biblia nos insta y nos lleva precisamente a la reconciliación. El juzgar a los demás, ¿verdad?, siempre va a ser más fácil que el hecho de buscar precisamente la reconciliación. Casi siempre podemos nosotros notar el error en los demás, pero el error en nosotros mismos es más difícil, ¿verdad?, de concientizarnos sobre eso. Pero sin duda este principio dado por el Señor es un verdadero reto para el cristiano, porque antes de presentarnos delante de Dios en arrepentimiento debemos confesar nuestras fallas o nuestras faltas y tener la intención de que por lo menos de parte nuestra no debemos de detenernos en buscar la reconciliación. En ningún momento en las Escrituras, ¿verdad?, Dios da la respuesta de cómo va a reaccionar
la persona a la cual tú tienes la intención de pedirle quizás una disculpa, un perdón, o simplemente de arreglar las cosas. La respuesta, ¿verdad?, ya la deja en la responsabilidad precisamente de cada quien, porque nuestro Dios sabe, ¿verdad?, cuáles son las intenciones. Usted no sabe cuál es la intención de las personas. Desconocemos la intención de las personas, ¿verdad?, cuando ellos actúan de alguna forma. Casi siempre nos enfocamos en lo superficial, pero atrás de eso superficial hay quizás una raíz más profunda de lo que en realidad, ¿verdad?, está llevando a proceder. Ahora, hermanos, esto es lo que podemos nosotros precisamente aprender con respecto a esto. El siguiente aspecto de la oración es, número 2, pidiendo protección contra el escarnio y la calumnia. Y del versículo 5 al 9, que podríamos decir es lo más extenso, precisamente David, ¿verdad?, toma en cuenta esto. Dice el versículo 5: mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Esto es impactante porque es un deseo de alguien que realmente tiene un rencor profundo. Porque dice: yo soy David, yo sé que mis enemigos, ¿verdad?, dicen mal contra mí. Y este pasaje está muy íntimamente, ¿verdad?, vamos a decirlo así, inmiscuido precisamente con lo que habíamos visto en el Salmo número 3, cuando Absalón, ¿verdad?, el hijo de David, buscaba su muerte. Y sus enemigos dicen mal de mí, preguntando: oyes, ¿verdad? Otro, vamos a decirlo así, otro que estaba, ¿verdad?, en el mismo tenor de odiar a David. ¿Hasta cuándo David se morirá y así nos libraremos del problema? ¿Hasta cuándo David perecerá y nadie más se acordará de él y tendremos libertad de acción? Y dice así, versículo 6: y si vienen a verme, es decir, David dice, aún ellos, ¿verdad?, los cuales no conozco sus intenciones, vienen a verme, ¿qué es lo que sucede con ellos? Hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y además al salir fuera la divulgan. Al salir fuera la divulgan, vienen hacia mí, ¿verdad?, con una máscara, pero al salir son otros. Y además se reúnen, ¿para qué? Para murmurar contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él. Es decir, es aborrecible, ni siquiera nos gusta estar cerca, ¿verdad?, de David. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Viendo que David podría estar enfermo, ¿verdad?, ellos se jactaban y decían: este solamente está sufriendo por su pecado y no volverá a tener salud. Y aún David reconoce esto: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Alzó contra mí el calcañar. ¿Saben qué está diciendo? El que estaba en mi mesa, él tiene la intención de patear. Una situación que verdaderamente abate el alma de cualquiera es la calumnia. Eso abate el alma de cualquiera. Muchos han sufrido los dardos lanzados desde el anonimato, y es tan fácil que la calumnia se dé, sobre todo en aquellos que tienen una posición de liderazgo. El salmista considera tener enemigos, y él así lo dice: mis enemigos dicen mal de mí. Él considera tener enemigos, gente malintencionada que riega duda y zozobra en los corazones de otros, con la intención de neutralizar, en este caso, su reinado, su gobierno, el trabajo o la posición. Y si lo trabajamos con respecto, ¿verdad?, cada uno de nosotros, quizás también en lo que se trabaja o trabajan o trabajamos. La calumnia, hermanos, puede ser muy sutil y está llena de prejuicios. Puede tener su origen en percepciones equivocadas en cuanto al pecado. Puede haber percepciones equivocadas en cuanto al pecado. A veces la gente llama pecado a lo que no es pecado. Esto es muy cierto. A veces, en realidad, solamente, ¿verdad?, formamos en nuestra mente una situación que nos escandaliza. Una simple actitud que entra en un concepto de pecado, pero obviamente en un concepto muy particular, te hace escandalizarte de ello. Un ejemplo claro en las Escrituras
aparece precisamente en 1 Corintios 15. Allá había un problema en que si se debía de comer carne o no se debía de comer carne. Quizás ustedes ya conocen esta situación, ¿verdad?, de Pablo. En realidad, hermanos, ¿qué era lo que sucedía? Pablo recomienda que por cuestiones de conciencia y la conciencia de los hermanos, él se abstenía de comer carne, pero él sabía que en realidad el comer carne en sí mismo no era pecado, todo era provisto por Dios. Pero es claro que lo que para otros era pecado, la realidad es que no lo era. Y así puede suceder en nuestra vida con diferentes cosas. Si nos enfocáramos, hermanos, si nos enfocáramos, ¿verdad?, en darle gusto a todos, ¿qué ocurriría con nuestra vida cristiana? No viviríamos en la verdadera libertad de Cristo que nos da. Porque nuestra atención estaría más enfocada ¿en qué? En agradar a alguien. En agradar a alguien. La calumnia tiene un fin destructivo. Porque lo vemos cuando ellos aseveran y dicen, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Esto es tratar de destruir a la persona. Este caso real, que precisamente está sacada de un libro que yo estaba leyendo con respecto al pastorado, ¿verdad? Este libro habla acerca precisamente de los conflictos que te puedes encontrar durante el pastorado, y ahí se menciona un caso real, ¿verdad? El autor menciona esto, y fue una situación que ocurrió en una iglesia de Estados Unidos. Surgió un rumor de que el pastor era infiel a su esposa, ya que un congregante de la iglesia había corrido el rumor de que la había visto con cierta hermana abrazarse. El pastor explicó que no era motivo de sospechar de él. El abrazo existió como una expresión de empatía por el problema que estaba atravesando la hermana. Sin embargo, el grupo diaconal llevó esta sospecha a la iglesia. No se presentaron pruebas y, como fue lógico, la esposa del pastor dudó de su esposo y generó fuertes problemas en su relación matrimonial. La familia de la mujer que había abrazado, fue igualmente afectada y no volvió a congregarse. Por consiguiente, el pastor fue despedido, imposibilitado de poder pastorear otra iglesia, ya que su testimonio fue puesto en duda. Decidió demandar a la iglesia. Se llevó a un juicio por difamación. Después de más de un año en alegatos, la iglesia se le obligó a pagar al pastor varios miles de dólares por el daño ocasionado a su persona y otros miles de dólares a la mujer, que fue afectada como consecuencia del daño colateral que sufrió. Esto, hermanos, aunque es una referencia de un libro en una situación que pasó en Estados Unidos, puede llegar a suceder con algunos pastores. Quizás ustedes, ¿verdad?, tengan a lo mejor conocimiento de alguna vez que sucedió. Yo por lo menos de dos pastores que conozco, y no voy a mencionar sus nombres, pero han tenido este problema. Algunos pueden alegar que el pastor procedió mal para con la iglesia, y quizás, ¿verdad?, así fue al demandarla. Pero las malas actitudes siempre traen daño, un daño colateral. Absalón, el hijo de David, murió por levantarse contra su padre. Miriam y Aarón fueron disciplinados por el Señor por murmurar contra Moisés. El pueblo hebreo fue castigado por 40 años por no obedecer de tomar la tierra prometida. En realidad Dios, hermanos, al final es quien pagará a cada uno por sus obras. La calumnia, como hemos visto en este pasaje, puede provenir de tu círculo más cercano. Dice ahí, aún el hombre de mi paz, refiere David, aún el hombre de mi paz, es decir, el hombre con quien yo no pensaba tener pleito, el hombre con el que se sentaba conmigo a la mesa, y obviamente estamos hablando de su hijo Absalón, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Fue un versículo vivido por David, cuando su hijo Absalón se levantó contra él. Pero al mismo tiempo, hermanos, este versículo es una afirmación profética en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Judas le traicionó. Porque así está escrito, ¿verdad? Y así menciona precisamente en aquel momento en el cual, ¿verdad?, también ya antes
de la última cena, ¿verdad? Sabemos que Satanás entra en Judas, ¿verdad? Y ve y traiciona a nuestro Señor Jesucristo para que la Escritura se cumpliese. ¿Verdad? El que conmigo comía el pan, alzó contra mí su carcajada. El punto el elemento, ¿verdad?, siguiente en la oración, que podemos observar aquí, el elemento de confianza en la respuesta de Dios. Versículo 10 al 13. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se vuelve de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. El versículo 10 nos enseña que podemos contrarrestar la calumnia con la ayuda de Dios. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar. Aquí David está diciendo, yo no me quiero levantar, no me puedo levantar por mis propias fuerzas o mis propios argumentos. La encomienda se la dejo a Dios. Dios es quien me hace levantar. Esta es la forma de contrarrestar. De hecho dice así, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré pago. Esta última frase, les daré el pago, alguien, ¿verdad? O más bien en otra traducción dice así, devuélveme mi salud y le responderé. Es decir, si yo estoy postrado en cama y estoy pasando por una prueba y la gente, ¿verdad?, simplemente dice, es por culpa de tu pecado, hazme levantar de esta situación de prueba y entonces yo podré responder que Jehová está conmigo. Jesús dijo que cuando te hieran en una mejilla debes presentar la otra, ¿recuerdan? Esto lo menciona precisamente ahí en el Sermón del Monte. El defenderse, hermanos, de una calumnia no tiene nada que ver en pagar mal por mal. No tiene nada que ver en pagar mal por mal, sino hacer comprender a quien la difunde que está cometiendo un ultraje. La Biblia enseña un orden en cuanto a las diferencias. Primero ve con tu hermano. Así lo vimos, ¿verdad?, ahí en Mateo, donde dice, deja tu hermano entrar, primero ve con tu hermano. Y después habla ahí en Mateo capítulo número 18 acerca de precisamente este principio. Y si no te oyere, ve con 2 o más testigos. Y si no te oyere, ve, presenta a la iglesia. Y si no te oyere, ve, y entonces considerarlo como gentil y publicano. ¿Por qué? Porque no está obrando en un proceso precisamente de reconciliación mutua. Dios nos da la capacidad de lidiar con cualquier persona que puede tener una mala percepción de nosotros. El presentar la otra mejilla, hermanos, no es un acto de cobardía, es un acto de mansedumbre y de buen juicio. ¿Podemos responder con coraje? Yo creo que sí, ¿verdad? A veces respondemos con coraje. Pero la Biblia nos insta a no hacerlo. No es lo correcto. Quizás en algún momento pudimos calumniar sin pruebas y esto, hermanos, sería aborrecible delante de Dios. La calumnia siempre tendrá daños colaterales, porque parece ser una regla que siempre hay más de uno involucrado en este pernicioso actuar. Parece ser que siempre hay uno o más. La integridad de un cristiano, hermanos, es reconocida por Dios. Él es a Él a quien debemos temer reverentemente, porque nos conoce tal cual somos. Tal cual somos. Algunos pueden dudar de nuestra capacidad, de nuestro proceder. Un simple rumor destruye matrimonios. ¿Cierto o no es cierto? Un simple rumor puede destruir matrimonios. También destruye ministerios. Un simple rumor rompe amistades. Un simple rumor produce rencores. En cuanto a mí, dice el versículo número 12, está hablando aquí David, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Aquí, hermanos, podemos identificar en quién podemos refugiarnos.
en nuestro Dios. Recuerden a Job. Job tuvo que pasar por muy difíciles pruebas. Creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Lo hemos dicho, hemos pasado por tales pruebas, de perder todo su bien material, de perder a todos sus hijos, incluso, ¿verdad? De ser instado por su esposa a maldecir a Dios y que se muera. Yo creo que la esposa lo veía con tanto sufrimiento y veía una prueba tan dura que decía, pues prefiero quedarme viuda, ¿no? Pero ahí, ¿verdad? Precisamente podemos aprender algunas cosas. Job consideraba que había un propósito detrás de la prueba que Dios permitía que viviera. No es fácil. La angustia llegó al corazón de Job. Los cuestionamientos hacia Dios aparecieron. Pero no debemos perder el enfoque de que Dios merece nuestra alabanza y reconocimiento, aún a través de la prueba. Porque Job dijo lo siguiente: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él en medio de la prueba, ¿verdad? Él está diciendo, bueno, lo que yo tuve provino de Dios y lo que se me ha quitado, Dios lo ha permitido. Así que en la soberanía, ¿verdad?, de Dios, yo reconozco que Él sigue siendo bendito para mí. Y David dijo aquí, bendito sea Jehová, en el versículo número 13, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén.